Hoy me acompañan Bárbara Leni y Roberto Enríquez, dos de los protagonistas de El desorden que dejas, la nueva serie española de Netflix. Y en primer lugar os quería preguntar que para vosotros, tanto como actores como lectores, ¿qué os atrajo más del proyecto cuando os llegaron los guiones? Pues mira, a mí fundamentalmente me atrajo que me parece una historia que es como un poco, tiene el efecto este que tiene un desagüe que te va arrastrando. A medida que te vas metiendo en la historia llega un momento que ya no puedes, necesitas saber qué ocurrió, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Me parece que también, me atrajo el concepto de personajes, que son personajes complejos, muy poliédricos, que esconden muchas cosas. Personajes adultos y atractivos, y luego me sedujo, por supuesto, el hecho de que el autor de la novela iba a ser el director de la serie, y un reparto maravilloso que había y que se rodaba en Galicia con el 90% de actores gallegos y toda esa entidad, toda esa identidad gallega. Entonces todo eso me parecía inmensamente atractivo. Sí, yo puedo suscribir las palabras de Roberto porque me pasó también muy parecido. Y bueno, por añadir algo, me parece que hay una apuesta digamos, por las pasiones, ¿no? O sea, a Carlos le interesan las pasiones, le interesan los impulsos, le interesa el erotismo, le interesa el sexo. Y me parece que eso juega de una manera evidente en las relaciones, en las decisiones y en el desencadenante es el desencadenante de casi todo lo que ocurre y me gusta. A mí reconozco que esa parte me interesa como espectadora y me interesa cuando nos metimos a hacerlo, como que es divertido y no es tan fácil encontrarlo y no es tan fácil encontrarlo como bien incorporado a la vida, cuando en la vida está, en nuestras vidas juega siempre. Esa pasión de la que hablas igual no se nota tanto en el matrimonio que interpretáis, porque está como más construido en la distancia, ¿no? que en la cercanía. Igual que a diferencia que el matrimonio que tienen Inma y Tamar, que sí que coinciden en más escenas y se ve más el desarrollo, el vuestro veo como que lo habéis tenido que desarrollar en un número de escenas más limitado. ¿Cómo ha sido para vosotros construir esa relación en menos tiempo? Bueno, como dices, es verdad que es como una pasión en off, ¿no? O sea, es que no lo ves prácticamente, menos en un par de secuencias. Lo construimos porque era la base de esa relación, es decir, ellos están muy enganchados al disfrute, al gozar, a los sentidos, ¿no? Son como, sobre todo, Viruca tiene una gran necesidad todo el tiempo como de belleza, de sobrepasarse, de sobrepasar en general. Y construimos una pareja muy enganchada en ese sentido y que lo pactan de alguna manera, aunque después el pacto se les viene encima y tal vez se cuestiona y les deja de funcionar, ¿no? Pero sí que lo trabajamos desde ahí para poder después verlo, el presente, digamos, que muestra la serie. Y también porque se tenía que destilar de alguna forma en su manera de vincularse con los demás. No ser fríos, son personajes que no son fríos. Pueden ser distantes a veces, pueden tener esas capas como de cierta, pues eso, de no saber muy bien por dónde va, pero no son fríos en su interior, ¿no? Y eso tenía que ver con lo que estábamos hablando de esos pulsos, de esas pulsaciones, digamos. Claro, y añado a lo que dice Bárbara que mientras la otra pareja está contada, tiene una forma narrativa clásica, ¿no? Aparecen y se va desarrollando su historia. La nuestra, nuestra narración, la narración de nuestra historia está desordenada. Empiezas viendo, una Viruca muerta y empiezas, todo está hecho con flashback. De hecho, yo tenía un puzzle o un mapa de flashback para ver en qué momento nos encontrábamos, porque no es fácil a veces ubicarlo, ¿no? Que tienes que tenerlo muy claro como actor. Y entonces yo creo que son, pero vamos, las comparaciones son odiosas, pero me parece que yo apostaría a que podrían durar en el tiempo más la relación de Viruca y Mauro, porque la habían
contrastado más, la habían expuesto a más pruebas de estrés. Quiero decir, son gente que le gusta vivir al límite y viven una sexualidad abierta, se meten en muchos problemas porque viven por encima de sus posibilidades. Quiero decirte, tienen como una especie, sobre todo Viruca, y Mauro le sigue, ¿no? Una especie de ansia hedonista y entonces de vivir la vida, de disfrutar. Claro, eso, como decía Bárbara, luego acaba teniendo sus consecuencias si vives por encima de tus posibilidades. Pero a mí me parece que en ese contexto en el que viven, un pueblo del interior de Orense, una pareja así es bastante poderosa, ¿no? Sí, que al final llevan una vida como si estuvieran en Miami o en Nueva York en vez de en un pueblo de Galicia. Y me viene muy bien que digas eso de vivir por encima de las posibilidades, porque os quería preguntar por eso, que es una de las cosas que más caracterizan a la pareja, y es algo, una circunstancia que se achacó cuando se estalló la crisis de 2008, y quería saber qué pensáis si estamos tropezando otra vez en los mismos errores que hace 10 años. Bueno, yo creo que es que la crisis, o sea, que es tan diferente la crisis que estamos viviendo, como que viene de un lugar a priori tan diferente como es esto de este virus, que no lo sé. Es verdad que a mí se me estaba olvidando eso, que el contexto de esa crisis es fundamental. Es decir, al final habla de esa España que especuló con la vivienda, que a todos los niveles hubo una ansia por ganar, por tener propiedades, por venirnos arriba, por pensar que somos Europa, por hacer muchos másters, y al final nos lo comimos con patatas, sobre todo una generación que fue la que lo vivió de una manera más directa en el momento que tenían que asumirse como adultos, y también los más jóvenes que estaban como entrando en la vida, ¿no? Ahora mismo no lo sé, yo creo que todavía no tengo ni la perspectiva ni el tiempo necesario para racionalizar o entender bien lo que va a suponer ni lo que nos va a traer esta crisis, la verdad. Creo que todavía estamos como en un momento de gran desconcierto y todavía intentando entender qué es y cómo hacerle frente. No lo sé. Sí, añadir que, por ejemplo, es verdad que en la historia donde se desarrolla el desorden que dejas, habla de esa crisis del 2008, ¿no? Lugares que se cierran, que se alquilan, que se venden. Y yo creo que nuestra pareja, en concreto, vivía por encima de sus posibilidades. Venían los dos de familias de dinero y habían invertido mal. En la novela se habla que habían invertido en la conservera de Acevedo, de este mafioso de pueblo, ¿no? Y lo habían perdido todo, en fin. Pero bueno, el contexto que se ve sí que creo que es esa crisis del 2008, donde, como decía Bárbara, estábamos encantados de habernos conocido y de repente nos pararon en seco, ¿no? Pero yo creo que desde el 2008 hasta aquí, primero que cuando nosotros rodamos esto, la pandemia todavía no había ocurrido como tal, o estaba ocurriendo pero no nos habíamos enterado. Y entonces yo creo que ahora tiene muy poco que ver. O sea, a mí me parece que en aquel momento sí que es posible que nos viviéramos por encima de nuestras posibilidades, pero desde que ocurrió esa crisis, yo lo que he sentido es que nos devaluaron la vida, porque no nos podían devaluar la moneda, y la sociedad ha ido renqueando hasta llegar a donde estamos. Y esto yo creo que no tiene nada que ver con aquella situación de vivir por encima de nuestras posibilidades, ¿no?